Bueno, pues vamos a iniciar, maestro Guzmán, maestro Oscar. El día de hoy es un tema muy interesante. Se va a hablar sobre las indicaciones de mallas de expansión versus cajas intersomáticas. El tema va a estar a cargo de la doctora Ana Lucía Flores Valdés. Ella es una médico excelente ortopedista y fellow de columna en el Hospital General de León, Guanajuato. Asimismo, habrá una discusión de caso clínico, la cual será discutida por tres escuelas, que es la escuela del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos del ISEM de Toluca, a cargo del doctor Luis Enrique Hernández, y el doctor Alan Gabriel Martínez del Hospital Universitario Doctor José A. González de Monterrey. Que nos hizo el gran favor de participar, y asimismo el doctor Sergio Díaz Bello del Hospital Ángeles del Pedregal. Pues sin más por el momento, doctora, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues saludos desde la ciudad de León, Guanajuato. Pues vamos a hacer la revisión de este tema que, como bien dijo el doctor Antonio Sosa, es el tema relacionado con la discopatía cervical en relación a las indicaciones del uso de mallas de expansión versus las colocaciones de cajas intersomáticas. Bueno, pues vamos a hacer, vamos a empezar después de las dificultades técnicas. Vamos a, bueno, me presento, mi nombre es Ana Lucía Flores Valdés. Sí, como mencionó el doctor, soy médico ortopedista egresada del Hospital General León, aquí en Guanajuato. Y bueno, actualmente pues sí, estoy cursando el fellow en cirugía de columna, acá también en León, Guanajuato. En el caso del repaso breve que vamos a hacer previo a mencionar las indicaciones, pues bueno, pues tenemos la discopatía cervical, la cual ya se ha abordado en otros temas previos, en otros webinars previos. Por cierto, estamos en el webinar número 64. Y bueno, la degeneración discal, recordando en cuanto a la fisiopatología, pues está dada por un acontecimiento de procesos degenerativos en los cuales va a haber pues un proceso de deshidratación discal relacionado a la pérdida del sulfato de creatina y sulfato y a la pérdida de proteínas y mucopolisacáridos. Estos a su vez van a disminuir la viscosidad del disco intervertebral y producir una pérdida progresiva de la altura del disco intervertebral, lo que nos va a llevar a una cascada de cambios degenerativos que se van a ver manifestados en los pacientes que después podrían desarrollar algún otro tipo como vimos en las clases pasadas, de espondilosis y de degeneración del segmento. En el caso de la pérdida de la altura, pues esto afecta la estabilidad axial, la angular y la traslacional en algunos casos, como en todos los segmentos de la columna vertebral, y pues nos da mayor facilidad a cambios biodinámicos de la estabilidad del segmento. También recordando que los cambios degenerativos del disco intervertebral pues van a causar una hipertrofia, una invaginación de los elementos del flaum, de la cápsula articular facetaria, y disminuirán las dimensiones del canal espinal y de los neuroforámenes cuando la afección empiece a ser mayormente progresiva. Esta es la historia natural, habitual de la clínica de la discopatía degenerativa discal cervical, y esto llevará a sobrecargas de la fuerza. En las articulaciones se formarán complejos osteofitarios para compensar el grado de estabilidad o inestabilidad que se produzca en este segmento, y esto nos conllevará a mayores cambios anatómicos a lo largo del tiempo, propiciados por el aumento de las fuerzas de cizallamiento de las cargas biomecánicas, lo que pudiera generar una separación de las fibras de Sharpey y de las fibras del anillo periférico fibroso del disco intervertebral, lo que nos va a llevar a un cambio en el núcleo pulposo y en este caso, una herniación o una protrusión hacia el canal espinal o hacia los neuroforámenes. En la parte posterior, el ligamento longitudinal posterior puede perder su fuerza de contención debido a las fuerzas biomecánicas a las que está sujeto en este tipo de afecciones. Esto pues también se explica por la cascada degenerativa que ya hemos estado viendo
término que fue introducido por el doctor Kikardi Willis, en el que se explica la degeneración lumbar que nos va a llevar como consecuencia a una disminución del espacio del conducto medular, del canal medular, o de alguna compresión, ya sea por elementos anteriores o por elementos posteriores, lo que nos va a terminar en una clínica del paciente que se puede manifestar en diferentes síndromes, los cuales hemos estado abordando en los últimos webinars, los cuales se pueden manifestar como síndromes de dolor axial, cervicalgia o una radiculopatía, una compresión radicular, o en casos avanzados, una mielopatía cervical. Y pues recordando también en la primera fase, que es el tema que estamos abordando, que es la discopatía cervical, es la primera fase de la cascada de la degeneración discal, de la cascada degenerativa, es asociada a la hipermovilidad de la hipomovilidad de la sinovitis, una disfunción que va a generar una herniación con cambios en el anillo fibroso y con salida del núcleo pulposo, ya sea con rupturas radiales o rupturas completas del anillo fibroso del disco intervertebral cervical. Y pues la degeneración discal es parte de la evolución natural de la vida de los pacientes, de cualquier persona, y como vemos en las imágenes, pues se puede ejemplificar cómo a lo largo de la vida el disco intervertebral en una resonancia magnética de rutina tiene diferentes cambios en las intensidades y en la anatomía, así como en la proporción de la lordosis o de la rectificación cervical que se va presentando con mayor degeneración, como se puede observar en las imágenes progresivas, donde vemos el ejemplo de una persona de 5 años, una persona de 20, una persona de 30 años y por último una persona de 40 años, donde vemos que los cambios ya son mucho mayores asociados a una degeneración habitual en la historia natural de la enfermedad. Bueno, otro repaso también de manera breve, los signos y síntomas manifestados y el examen físico de una compresión o de una afección por una enfermedad discal, pues ya los hemos estado viendo en el caso de la compresión que se tiene relación con un dolor radicular. Encontramos, dependiendo del nivel a estudiar, el nivel sensitivo, en el caso de una afección en un nivel C5, encontramos datos sugestivos a debilidad en el segmento de la abducción del hombro y del deltoides con relación al movimiento S5, pero este es en el hombro, y reflejos del deltoides disminuidos. Cuando hay una afección, a los síntomas relacionados con una afección radicular en C6 encontramos una debilidad para la extensión del antebrazo y una alteración de la sensibilidad en la parte superior del antebrazo en la región radial. Los reflejos aquí por lo general están disminuidos y con el reflejo bicipital también disminuido. Cuando hay una compresión a nivel C7, hay debilidad para la extensión, debilidad en el tríceps. A su vez encontramos alteración sensorial en el dedo medio y con un reflejo tricipital, por lo general disminuido. El C8 es una debilidad muscular intrínseca de los músculos intrínsecos de la mano, con alteración sensorial del quinto dedo y con alteraciones en el reflejo de sacudidas de la mano. En cuanto al abordaje de la discopatía cervical, el abordaje de la discopatía cervical es un abordaje bastante amplio en el que se debe hacer como toda patología, un abordaje completo de los antecedentes del paciente, tanto ocupación como antecedentes personales patológicos, no patológicos, un examen físico completo, para poder englobar una historia clínica completa del paciente y poderlo clasificar dentro de este grupo etario, grupo de riesgo, antecedentes de riesgo. Y bueno, después de eso, pues se debe hacer un abordaje completo de los estudios básicos de laboratorio que nos pudieran hacer pensar algún otro tipo de patologías que no se tratarán de una discopatía cervical. Resonancia magnética es el estudio gold standard para hacer una identificación de las alteraciones de la enfermedad discal cervical.
es el estudio de elección que se debe de pedir. Y pues hay complementos a otros estudios de imagen que hemos estado también abordando, en los cuales pues al considerar una tomografía simple, pues se considera para, aparte de las planeaciones preoperatorias, para considerar alteraciones en las estructuras como calcificaciones del ligamento longitudinal posterior, y algunas otras formaciones de complejos osteofitarios o discosteofitarios. Y en el caso de las radiografías simples, nos sirven para valorar en las vistas anteroposterior y lateral la alineación sagital, y las vistas de flexión y extensión para valorar los grados de inestabilidad, ya sea axial o traslacional o angular. En el caso de, hablando del tratamiento, hemos estado también abordando un poco sobre los temas de las afecciones de la mielopatía cervical. Ya en los dos webinars pasados se habló de los abordajes quirúrgicos propuestos, de abordaje anterior y abordaje posterior, sobre las indicaciones y a grandes rasgos sobre algunas técnicas. En el caso de la discopatía o de la enfermedad discal cervical degenerativa, tenemos que el tratamiento se pudiera llevar a cabo de manera conservadora en una evolución buena en un porcentaje grande de pacientes. Se habla de alrededor del 90% de los pacientes que presentan un cuadro asociado a radiculopatía con una enfermedad discal cervical, que tienen una buena mejoría con tratamiento conservador sin llegar a una cirugía. Es un porcentaje bastante alto. Vale la pena y siempre es lo primero que debemos hacer, como la escala de abordaje de terapéutica. Empezar con el tratamiento conservador en todos los pacientes que presenten características adecuadas para indicarlo, y podemos llegar a tratamiento quirúrgico cuando los pacientes no logran mejorar a pesar del tratamiento conservador, o cuando presentan un déficit neurológico progresivo por el cual tendrían una indicación precisa de un tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento conservador, está dado por diferentes modalidades o están sugeridas diferentes intervenciones que podemos hacer. Como podemos ver en el cuadro, hay bastantes modalidades que se pueden usar. Dentro de las mencionadas, hay beneficios y pros y contras mencionados, una de las cuales es la colocación de collarines. Estos pues pudieran generar mayor inflamación, mejorar el espasmo muscular por la inmovilización, pero tener mayor atrofia como consecuencia de la inmovilización sostenida. La colocación de hielo local, tracción cervical, uso de analgésicos tipo esteroideo, los otros analgésicos esteroides y opioides, escalas analgésicas más elevadas, relajantes musculares, terapia física, el cual es un punto clave muy importante para la evolución favorable de los pacientes con patologías degenerativas, la inyección local de esteroides, ya sea mediante bloqueos facetarios o bloqueos radiculares. Y bueno, mediante el tratamiento quirúrgico estará indicado eh, en caso de que los pacientes pues no tengan una mejoría con el tratamiento conservador a lo largo de por lo menos de 6 meses, y que tengan criterios para realizar, que tengan criterios de inestabilidad o de alguna compresión que pudiéramos mejorar con una cirugía. En este tema a abordar, vamos a hablar más específicamente sobre las opciones quirúrgicas asociadas a una discopatía cervical sin compromiso de los elementos posteriores o sin una mielopatía severa. La discopatía cervical sin estas características, tenemos opciones que van a descomprimir elementos anteriores. Entonces tenemos, por lo general, tendencia a hacer un abordaje anterior con opciones quirúrgicas que voy a mencionar ahorita, que es la disectomía cervical anterior con o sin fusión, que es el ACDF, o la corpectomía cervical anterior con fusión.
En temas extras o más adelante pudieran mencionarse la placa o disco, es la artroplasia de disco cervical o la foraminotomía cervical anterior o las técnicas de mínima invasión. Son técnicas que no se van a abordar en este webinar, pero son opciones quirúrgicas que pudieran ofrecerse también para descompresión de los elementos anteriores, sin compromiso. Hay pacientes que no tengan compromiso de los elementos posteriores. Para los criterios de la AOSPINE se debe de realizar una disectomía por vía anterior para mejorar características de compresión radicular o pacientes que presenten radiculopatía por compresión por una hernia blanda o calcificada anterior. Esto aquí es discutible, puesto que la calcificación del ligamento longitudinal posterior también es parte de las contraindicaciones o temas debatibles de hacer una disectomía anterior. La mielopatía por compresión y un dolor asociado a una aparición de una hernia discal. Como detalles técnicos de la realización de un abordaje anterior, pues la tendencia en la realización de un abordaje anterior, independientemente de la colocación o de la técnica que se vaya a realizar, pues es hacer un abordaje anterior por el lado izquierdo, se recomienda. Y bueno, esto se basa que anatómicamente, pues el recorrido del nervio laringio recurrente es más predecible en ese trayecto si se ingresa del lado derecho. Y suele decir que la incisión transversal es como la más usada y presenta por lo general una mayor cicatrización del abordaje, puesto que conserva la anatomía normal o la orientación normal de las líneas de Langerhans de la piel. Esto nos da mayor grado de cicatrización. Y en el caso de el abordaje anterior, para consideraciones técnicas también, el músculo moyoideo en algunos casos se debe de hacer eh, una disección de y repararlo para tener un mejor acceso de los elementos anatómicos a valorar. Y se debe de realizar una disección anatómica a través de la aponeurosis cervical, dejando la tráquea y el esófago hacia el lado medial y la vaina carotidia lateralmente. Otra consideración, eh, otra consideración es que se debe de tener en cuenta también una planeación preoperatoria bastante amplia, donde tengamos a la mano todos los elementos tecnológicos disponibles y necesarios para la realización segura de la cirugía. Entre ellos, pues, es el uso del arco en C, o la radiografía transoperatoria, para poder corroborar el nivel al que se va a abordar, sobre el que se va a hacer la disectomía. Esto es para seguridad del paciente, y durante todo momento de la cirugía, pues se debe tener un completo control fluoroscópico para poderla hacer más segura. Otra de las consideraciones es que sí hay que tener un marcaje previo del nivel de la incisión para consideración hacia qué nivel discal vamos a hacer la disectomía o vamos a hacer el reemplazo de este disco intervertebral para tener esas consideraciones anatómicas desde antes de llegar al abordaje y no tener algún tipo de complicación asociada dentro del procedimiento quirúrgico. Una vez que se haya confirmado el segmento, que tengamos un marcaje, una planeación preoperatoria del nivel que vamos a abordar y sobre el segmento que vamos a trabajar durante el proceso del abordaje anterior y de la técnica, se deben de colocar los retractores para poder distraer y colocar el distractor de Caspar para tener un acceso más directo y tener un mejor acceso a la visualización del disco intervertebral del segmento a reemplazar. Se va a realizar la disectomía. Inicial se realiza con un bisturí, el cual pues se debe de progresar con ya sea pinzas Kerrison o cucharillas para poder quitar por completo el disco intervertebral o quitar o mediante pinzas de disco.
Una vez que se haya completado la disectomía, se puede realizar una foraminectomía contralateral de rutina para generar una mejor descompresión y pues siempre se debe de revisar que los platillos estén completamente trabajados. En cuanto a las opciones que podríamos usar para un reemplazo de disco intervertebral cervical, hacer una disectomía más una fusión, serían las opciones, o en caso de algunos niveles afectados, no solamente un disco intervertebral a reemplazar, pudiéramos usar una corpectomía cervical anterior, con fusión, un ACCF. En el caso de la descompresión cervical anterior con fusión, pues este es el gol estándar para el tratamiento de la herniación discal con compromiso de los elementos anteriores sin compromiso de los posteriores, sin compresión posterior. Y pues es la cirugía comúnmente aceptada o comúnmente usada en este tipo de afecciones. Esta es una cirugía que consiste en realizar el abordaje anterior, una disectomía del nivel previamente marcado o previamente establecido, que correlacione con la clínica, que tengamos una comprobación por un injerto. Este injerto puede ser un injerto de diferentes tipos. Puede ser un injerto óseo, un injerto de tipo autólogo o heterólogo, o puede ser un injerto artificial, una caja intersomática, que puede ser una caja con tipo con bloqueo, con autobloqueo o no, o puede ser la colocación de una malla, de un nivel, o puede ser la colocación de una placa, una caja bloqueada. Aquí se debe de adicionar una fusión o un apoyo con una placa anterior cervical, la cual puede tener características de bloqueo o no tener características de bloqueo. Esta técnica pues nos permite tener bastante corrección también es otra de las indicaciones. Y en el caso de indica ACDF, eh, sería una afección de cervical con foraminal, con pacientes también con neuropatía cervical, también son unidades sifóticas asociadas a los pacientes con espondilo discal. Y también otra de las indicaciones es para lograr una descompresión del nivel que se está viendo afectado, abordaje anterior. Esto sí es en ausencia de calcificación del ligamento longitudinal posterior. La reconstrucción del espacio discal, como mencionaba apenas, se puede hacer con diferentes sustitutos. Los sustitutos mencionados, utilizados, pudieran ser sustitutos artificiales o sustitutos de injerto óseo. Los injertos óseos más utilizados son los injertos autólogos y los injertos artificiales, diversos, cajas de PIC, titanio, tantalio, bloqueadas, o caja placa. Y también existe la opción a sustitución con prótesis de disco, lo cual pertenece a otro tema. En el caso de la reconstrucción del espacio discal con el con el relleno del injerto óseo, pues pudiera utilizarse un injerto de tipo tricortical autólogo, de hueso ilíaco, de cresta ilíaca, o un injerto de banco cadavérico, o puede ser un injerto de peroné, o un injerto de cúbito, o un injerto de radio. También el llenado del espacio se realiza colocando además, adicionado al injerto, como vemos en el ejemplo, una placa la cual
pues irá atornillada al cuerpo vertebral supra e infrayacente para poder lograr mayor estabilidad y seguridad para que no vaya a migrar o no vaya a moverse este injerto también. Esto nos hace posible también no invadir segmentos o espacios discales adyacentes y no propiciar mayor degeneración de otros segmentos. Otra de las opciones que mencionaba pues era la cajas de PIC o titanio, autobloqueadas o no, con tornillos. Y bueno, las cajas de autobloqueo de intersomáticas de PIC han estado en mayor uso en la colocación al sustituto del disco intervertebral. Estas, pues, presentan opciones a autobloqueo o no, y por lo general, bueno, van con un relleno óseo de matriz y nos evitan también la invasión a espacios adyacentes. La otra opción era la prótesis de disco, que, bueno, esta pues tiene como ventaja permitir que el espacio intervertebral tenga mayor rango de movimiento o un movimiento más fisiológico, lo que nos pudiera llevar a menores datos de inestabilidad futura. Otra de las consideraciones especiales a los abordajes de la sustitución de la disectomía más sustitución de un injerto en una fusión de ACDF, el número de niveles que se van a sustituir influye para para el rango de fusión que se va a lograr o no se lograría. En el caso de sustituir un nivel, se ha visto en estudios que se ha logrado un nivel de fusión bastante bueno, bastante aceptable, 97,1% en promedio, 95,9% para dos niveles y 89,8% para tres niveles respectivamente. A pesar de esto, pues es un grado de fusión bastante alto. El grado de pseudoartrosis con el uso de injerto de hueso autólogo versus el injerto artificial va en un rango de pseudoartrosis presentada entre 0,9 a 4,8 porcentaje de presentación de pseudoartrosis, respectivamente, de una técnica versus otra técnica, por lo que se ha visto que es mucho, tiene mayor integración o menor grado de pseudoartrosis la colocación de un injerto óseo, de preferencia un injerto autólogo. En los cuidados posquirúrgicos rutinarios de una técnica de una ACDF, usáramos el injerto que usáramos, pues es la misma, los cuidados postoperatorios. Pues no se recomienda de manera rutinaria el uso de collarines, aunque es discutido, siendo que hay algunos autores que discuten la utilidad, puesto que le da mayor seguridad al paciente para moverse y le recuerda que pues, no tiene que realizar tantos movimientos de flexión y extensión. Y bueno, la decisión de colocarlo al final va a depender completamente del cirujano. Hay una asociación a mayor hipotrofia muscular posoperatoria y en la recuperación pues, más lenta asociada a la terapia temprana. Y las complicaciones más comunes asociadas a la realización de una técnica de ACDF son, bueno, pues al hacer una fusión, pues una aparición de un segmento adyacente que va a ir mucho en dependencia del nivel del número de niveles fusionados, también una migración del injerto. Esto también va en dependencia del tamaño del injerto o el tipo de injerto que se haya colocado como sustituto del disco intervertebral. Pudiéramos llegar a la pseudoartrosis dependiendo del injerto y también una luxación, incluso en casos catastróficos o graves, de la colocación del mismo injerto e incluso un desanclaje de la placa. Y bueno, en el caso de pacientes a los cuales se les propusiera una cirugía con una técnica de ACCF, que es una corpectomía cervical anterior con fusión, pues se realiza cuando hay una afección de uno o varios niveles contiguos cervicales que requieran una sustitución amplia
Y el sustituto que se va a utilizar, pues bueno, básicamente estamos hablando de sustitutos con características similares, sustitutos óseos o sustitutos artificiales, con características, bueno, únicas del tamaño, de la longitud a la corpectomía que se tiene que realizar. Aquí se pueden usar cajas expansoras, mallas, y injertos óseos, ya sean del mismo tipo, peroné o tricortical de cresta ilíaca, y se adiciona con una placa bloqueada de manera anterior, posterior a la realización de la corpectomía. La técnica es el abordaje anterior también, un abordaje más amplio con un marcaje adecuado para el nivel que se va a abordar. Y pues esta es una técnica utilizada para, pues ahora sí que con presiones que vayan más allá del espacio discal o que no se puedan realizar mediante un abordaje de ACDF, se pudiera indicar una ACCF para poder realizar por completo la descompresión. Dentro de las indicaciones específicas del ACCS, pudiera ser la calcificación del ligamento longitudinal posterior, como vemos en la imagen, el cual en algunas ocasiones pues no pudiéramos llegar en un abordaje convencional de una CDF, y además al realizarlo en una CDF pues hay un alto riesgo al realizar la lotomía. Entonces se preferiría realizar una corpectomía, y también por el número de niveles afectados, para poder tener mayor rango de seguridad. Y bueno, en este caso pues el disco pues también una de las indicaciones es una herniación con secuestro por atrás de un cuerpo vertebral que no se puede acceder por una disectomía, por un abordaje de una CDF. Y también los cambios de la alineación sagital con múltiples segmentos, eh, pues es una indicación. Otra de las consideraciones especiales en el ACCF pues es lo de los injertos. Aquí pues tenemos opciones las similares. Es toma de colocación de un injerto artificial o un injerto óseo posterior a la realización de una corpectomía. La corpectomía, dependiendo del nivel de afección, puede ir desde un cuerpo, o sea, desde un nivel, un cuerpo intervertebral, dos incluso, y pues la sustitución se haría con los injertos planeados que más convengan al caso individual de cada paciente. Otras opciones para el reemplazo de la corpectomía, pues es el reemplazo artificial, como se había mencionado. En este caso, pues hay algunas opciones diversas en el mercado, depende de mucho de la indicación que tenga cada paciente, características, antecedentes de algunas comorbilidades, características óseas, grado de deformidad, niveles a hacer la corpectomía, o nuestro plan prequirúrgico. Y pues bueno, existe la opción de colocar sustitutos artificiales de mallas de titanio, mallas de tantalio, reemplazos de cuerpo vertebral autorregulable, de altura autorregulable, como vemos también en la imagen, que nos ayudan bastante a la alineación. Y pues esto se adiciona, como ya se ha mencionado, con una placa anterior, la cual se bloqueará o no, dependiendo de las características de cada material. De las consideraciones especiales a los cuidados postquirúrgicos, pues son muy similares al abordaje de la CDF. Aquí es más indicado el uso de collarín rígido de al menos de 6 a 10 semanas. También depende de la estabilidad del constructo que se haya colocado. Si es un constructo con una poca estabilidad o se duda de la estabilidad del constructo, pues es una indicación. Las complicaciones también, pues, son asociadas a la rigidez del segmento que se haya intervenido, las cuales pues, son segmentos de acente o una migración del injerto, eh, artificial u óseo, y una franca luxación de la colocación del injerto con desanclaje de la placa y también la pseudoartrosis. En los cuidados postoperatorios generales de la realización de una CDF o una CCF, pues es la colocación de un drenaje, la colocación de un drenaje de manera rutinaria,
la cual, dependiendo del gasto, por lo general se retira luego de las primeras 24 horas postquirúrgicas, dependiendo del caso. Y bueno, aquí el tema debatible del uso de collarín blando por 15 días principales, primarios, y también el control, bueno, el beneficio discutible del collarín blando, del uso del collarín blando, es la posibilidad de disminuir los movimientos del paciente con un fin analgésico. Y bueno, pues se permitirá deambulación activa del paciente a tolerancia en el periodo posoperatorio, dependiendo de cada caso individual. Y complicaciones asociadas a las dos técnicas y a las colocaciones. He mencionado algunas de las del injerto. También, pues bueno, eh, hay lesiones asociadas a la disección del abordaje anterior, como una lesión del muscular del cuello, ganglio estriado y presentación de un síndrome de Horner. Pudiera haber lesiones asociadas a estructuras blandas, esófago, o vasos carotídeos. Pues esto va muy de la mano del manejo de la técnica por el cirujano que lo esté realizando, de prevenciones al marcaje, de consideraciones anatómicas, variaciones anatómicas. Y bueno, las complicaciones asociadas a las estructuras blandas, pues sí tienen una mortalidad o una asociación con un índice de mortalidad elevado. Eh, También se pueden presentar complicaciones asociadas a la formación de hematomas, los cuales pudieran ser bastante grandes. Por eso el uso habitual de la colocación de drenajes cervicales anteriores, posterior a la utilización de alguna de estas dos técnicas de manera habitual. Y bueno, pues la hemostasia al momento de cerrar, controlar bastante la hemostasia es un punto clave para evitar que sucedan este tipo de alteraciones. O siempre tener en cuenta que pudiera llegar a pasar alguna lesión vascular inadvertida durante el procedimiento quirúrgico, y pues también esto sería una consideración. Y bueno, el índice global de complicaciones asociadas a la realización de alguna de estas dos técnicas mediante un abordaje anterior es del 1,71%. Y la complicación, o bueno, la presentación de complicaciones clínicas más común encontrada, pues es la disfagia, que se presenta en un 50% de los pacientes en el periodo postquirúrgico inmediato. Y bueno, esta va a ir mejorando a medida que transcurran los primeros días, semanas, meses. Por lo general desaparece y queda esta disfagia o este dato en menos del 10% de los pacientes luego de un año posterior a la cirugía. Pues el objetivo del tratamiento, ya sea que propongamos para el tratamiento del abordaje este, de la discopatía cervical, pues el objetivo de plantear un tratamiento es dar una estabilidad mediante una fusión. Y esto pues se va a lograr siempre que escojamos una técnica quirúrgica indicada para las características de presentación tanto clínica como imagenológica, de la evidencia que tengamos del paciente, que nos lleve a técnicas sencillas, técnicas que dominemos, que conozcamos y que vayan a minimizar las posibilidades de complicaciones asociadas, también las consideraciones a cada tipo de sustitución de discal o de la corpectomía en sí, y pues segmentos seguros y estables también. Y bueno, consideraciones generales a los materiales, pues las placas bloqueadas ofrecen mayor rigidez al constructo, y pues esto nos va a dar mayor resistencia al ciclado y menor riesgo de que se produzca un pull-out en el material, pero van a generar mayor propensión a que se produzca mayor rigidez y generar una enfermedad de segmento adyacente de esta fusión. Y también el éxito de la fusión posterior a la colocación
de un injerto tras la corpectomía cervical. Va pues requerir de un entendimiento óptimo de la biomecánica cervical y del material que estamos utilizando. Aquí siempre se debe de buscar que el injerto que se coloque, ya sea un injerto óseo o un injerto artificial, una caja de PIC o una malla, pues debe de tener al momento de colocarlo una medición preoperatoria para generar la menor distracción posible del espacio que se está sustituyendo y al mismo tiempo pues debe de lograr una adecuada estabilidad del segmento para poder lograr una adecuada restitución de la estabilidad cervical y los sistemas utilizados deben estar siempre orientados a respetar la anatomía y los segmentos adyacentes. En el caso de las cajas autobloqueadas, si se cuenta con los soportes anteriores autosustentables, se debe de tener previamente a la colocación la medición de la longitud de los tornillos elegidos para el bloqueo de las mismas, para evitar daños a las estructuras vecinas y es parte de nuestra planeación preoperatoria. Y también al colocar una placa, se recomienda que esta placa pues sea una placa lo más anatómica posible, dependiendo del segmento o de la región que estamos sustituyendo. Y pues esta se debe de encontrar bien moldeada, y su longitud debe ser la adecuada para el segmento a colocar y lo más corta posible de preferencia, para evitar invadir otras estructuras adyacentes. También, bueno, aquí hay, puse un artículo que me pareció interesante donde encontré un estudio comparativo, es del INR, entre la colocación de una placa, placa injerto, placa caja y una placa PIC, en una artrodesis cervical por un conducto cervical estrecho, pero bueno, aquí estamos hablando de la discopatía cervical. Las indicaciones son básicamente muy parecidas. Los resultados también, en ellos, en el estudio que hicieron, pues ahora sí que hicieron un estudio prospectivo en el que vieron el seguimiento de los pacientes a la colocación de las tres técnicas mencionadas y la placa cervical anterior asociada con colocación de un injerto. En este caso, ellos usaron injerto de cresta ilíaca. Se observó que aumentó la altura del disco o de la sustitución del espacio de en un 15,3% en el preoperatorio a 19,8% entre el rango de los 6 y 9 meses posteriores al periodo quirúrgico. Este logró un aumento de la angulación y de la lordosis del segmento en 2,6 grados y logró una artrodesis bastante buena, artrodesis ósea en estudios dinámicos del 100% de los casos. En el caso de la colocación de la placa a la caja, placa con caja anterior, incrementa los resultados de estabilidad y también tuvieron muy buenos resultados asociados con un índice de discapacidad bastante bajo, con una recuperación de la lordosis global bastante buena, la lordosis segmentaria también, y la recuperación de la altura del disco intervertebral también tuvo bastantes buenos resultados. En cuanto a la medición de la altura del espacio interdiscal en el grupo de la caja placa, este fue el que en el estudio pues demostró la diferencia estadística significativa con una P del 0,018% y en la evaluación de la evolución clínica en relación a la escala de EVA, que ellos utilizaron el índice de discapacidad cervical y la escala visual analógica. Esta pues mostró una mejoría significativa estadística en ambos grupos, o sea, en los tres grupos, no habiendo una diferencia en realidad en la satisfacción del paciente, ninguna de la comparativa de las tres técnicas usadas. Y lo que sí, en relación con el tiempo quirúrgico y sangrado, tampoco hubo diferencia significativa entre los tres grupos. Y la relación de la lordosis segmentaria en el grupo de la placa injerto sí presentó significancia estadística de una P del 0,007%. En este caso, mencionan como conclusiones finales en la revisión del artículo de ellos, una, este,
un análisis de que los tres tratamientos empleados o cualquiera de las tres propuestas de técnicas ofrece buenos resultados clínicos y radiológicos en comparación. Y pues esto se siguió a un año. Y bueno, en la actualidad concluyen que no hay un consenso acerca de la validez de los resultados en los métodos empleados en los diferentes tipos de injerto y de las técnicas. Y no existe un implante que sea el implante ideal, que cumpla con todas las características, pero sí debe de cumplir con los objetivos del tratamiento o de la enfermedad propia del paciente, de la enfermedad degenerativa a la cual nos estamos presentando. Y esto, pues, a final, concluye, nos lleva a crear la necesidad de tener procedimientos quirúrgicos cada vez más sencillos. A esto se refiere a que sean de manera protocolizada, que nos puedan llevar a reducción de costos, tiempos quirúrgicos más cortos, con menores riesgos, claro, de complicaciones, estancias hospitalarias más cortas, con instrumentación mínima o con uso de material menor, que permitan una estabilización eh, buena, inmediata y segura de la columna cervical con una inmovilización precoz del paciente y una mínima incomodidad en el periodo postquirúrgico inmediato y en un seguimiento, y que se pueda además restituir efectivamente la biomecánica de la columna cervical. Y bueno, en cuanto al repaso, pues ese fue el repaso del tema. Adicional tenemos la presentación de un caso clínico, la Sí. colocación de lo mencionado, Ana, este, sí, ¿sí? el, si nos das chance de que presente el doctor Alan Martínez, es que tiene un compromiso, por favor. Su Sí, claro caso que sí. clínico y posterior le continúas tú. Por favor, es que creo Sí, que se tiene que ir el doctor, disculpa. Adelante, si puedes quitar tu presentación para que el doc proyecte la de él, sí, por favor. Si gustas ir presentando, Alan, tu caso. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo la adjunto? No lo escucho, doc. Alan, No- compartir la pantalla, ponte Compartir ahí. ¿En dónde viene el icono? en la parte inferior ahí de tu pantalla. Ajá. Ahí hay Share un screen, ya. espacio. Ah, sí, exactamente. Listo, ya Mm, se está iniciando. ¿Ya? Sí, ya se ve, ya nada más ponlo en presentación y listo. ¿Listo? Listo, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alan Martínez Castro. Actualmente estamos cursando el curso de subespecialidad en cirugía de columna en el Hospital Universitario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mi maestro es el doctor Oscar Martínez y vamos a presentar este caso clínico que se trata de un paciente masculino de 59 años de edad que tiene como antecedentes médicos de importancia pues el ser diabético e hipertenso en tratamiento. Nuestro paciente niega el uso de tabaco o alcoholismo. Él se dedica a las labores de oficina, no realiza actividades de esfuerzo o actividades repetitivas, no nos refiere a alergias ni transfusiones. Su motivo de consulta es una dificultad para la marcha y debilidad de sus miembros superiores. Él inicia su padecimiento actual posterior a un traumatismo menor en su trabajo 2 meses previos a su consulta, desarrollando disminución de la fuerza de sus miembros inferiores para la marcha, que es progresiva y sin mejoría a los tratamientos médicos. Además de los miembros superiores, también presentan alteraciones en la fuerza y alteraciones sensitivas. Este, nuestro paciente
Él, bueno, nos comenta que tiene una debilidad para la movilidad de sus miembros superiores, dificultad para las actividades finas de su mano y pues él utiliza una silla de ruedas para desplazarse. Además, bueno, como podemos ver en Hacerle el micrófono. las imágenes, pues vemos reflejos patológicos en su mano, además de hiperreflexia en los miembros inferiores. Utilizamos escalas en la consulta para hacer más objetiva nuestra evaluación y lo que nos transmite el paciente. Y en este caso, pues en la escala de afectación de la mielopatía cervical, en la escala de Nurek, él nos comenta que pues no puede caminar, básicamente es un grado 5. Y el sistema de evaluación de la Asociación Japonesa, pues también nos comenta que él batalla para utilizar las cosas con sus miembros superiores, batalla para apoyarse a la hora de caminar cortas distancias y pues tiene déficits sensitivos en sus miembros superiores y en sus miembros inferiores, con conservación de la capacidad vesical. Estas son sus radiografías en las que encontramos una buena, adecuada eh, alineación tanto en el plano sagital y coronal. Vemos una adecuada lordosis con discreta, observamos pues algo de artrosis facetaria, disminución y esclerosis de las plataformas vertebrales entre 13, 13, 4, C4, C5. Bueno, pues bajo nuestra sospecha del cuadro clínico del paciente y la sospecha de un cuadro mielopático, pues decidimos tomar una resonancia en donde podemos observar este corte sagital pareado con el axial en T2, en donde vemos una disminución del espacio intersomático a nivel de C3, C4, con una herniación, además pues de un plegamiento o hipertrofia del ligamento amarillo en la parte posterior, además, bueno, formación de osteofitos en la parte posterior del cuerpo vertebral de C4, así como disminución de su espacio interdiscal. En esta imagen también, bueno, seguimos viendo lo mismo. Además, pues podemos ver una estenosis severa a nivel del espacio intervertebral de C3, C4, lo que condiciona a cambios en la intensidad en la médula espinal, caracterizado por zonas de hiperintensidad, debido a pues, la fuerte compresión que está sufriendo esa médula espinal. Entonces, pues aquí nos vamos a plantear las opciones quirúrgicas. Eh, Va a Quiero haber meter tiempo. un poquito para hacer una pregunta a los que están en el chat. Eh, en sus hospitales, cuando tienen estos casos, ¿qué método usan para medir el canal de raquídeo medular en la cervical? Si alguien puede contestar, y si no, pues Alan contesta la pregunta. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Qué es lo que hacen ustedes para medir el conducto raquídeo? ¿Qué método? El doctor Sergio Díaz, Doc, quisiera contestar la pregunta del maestro Martínez, por favor. Hola, sí, O, ¿me escuchan? sí, claro, claro. Sí, nosotros podríamos medir utilizando el método de Pavlov, que utiliza el diámetro del conducto y el diámetro del cuerpo vertebral, es el que nosotros realmente usamos. Lo podemos hacer por radiografías, pero nos gusta complementar con estudio tomográfico, sobre todo para el plan quirúrgico que está por avanzar. Y si quieren, de una vez me adelanto aquí, ya que me dieron la palabra. Además de ese índice que utilizamos nosotros, yo creo que en este caso nos falta un poco más de abordaje. Creo que el plan operatorio debería de ahondarse más, incluso con el alineamiento sagital. O sea, solamente vimos el COP, nos falta el T1 slop, que actualmente es el que nosotros necesitamos, porque no todos los pacientes necesitan lordosis, ¿no? Para eso nos sirve qué número de caja vamos a poner, qué altura de la caja, cuánto de lordosis. Por otro lado, en resonancia magnética, veo que indirectamente hay osteofitos retrovertebrales. También es importante en este caso complementar, sobre todo dos, tres
retrovertebral a nivel de la vértebra 4 hay algo que semeja a un osteofito retrovertebral. Es importante complementarlo con tomografía porque nos cambia totalmente el abordaje. Entonces, no sé qué opinan los demás, pero creo que en este caso específico nos falta complementar para ser un poquito más certeros en el abordaje que el paciente necesita y también utilizar todas las medidas de alineamiento sagital, que es el concepto que utilizamos, por lo menos nosotros en el curso de alta especialidad y mínima invasión, con el O que está a sea, cargo del doctor Alberto Pérez Contreras. doctor Sergio, ustedes en Sí. su planteamiento de su hospital, en estos casos, a todos les toman tomografía y a todos les toman resonancia para poder hacer el plan. No, no a todos, pero en hallazgos de resonancia magnética como en la fotografía que muestran, sí es importante el complemento, ¿no? Sobre todo en pacientes con un grado de déficit tan alto, ¿no? Ya tiene mielomalacia establecida, la clasificación de Nuric y de Joa también atenta contra el pronóstico, entonces hay que ser muy cautelosos, sobre todo en esos pacientes que tienen un déficit bien marcado donde tienen hallazgos por resonancia magnética que me orienten a que la patología además está fuera del espacio intervertebral. Entonces, en esos casos seleccionados, nosotros sí somos muy cautelosos en complementar lo más que se pueda para ofrecerle la mejor opción quirúrgica al paciente. Alan, ¿puedes tener algún comentario al respecto? Bueno, pues sí, de acuerdo con el doctor Sergio, sí pudiéramos considerar el uso de la tomografía como planeación en cuanto a ver el tamaño de los osteofitos, ¿verdad? Pensando en que pudiéramos quedarnos cortos a la hora de escoger solamente el tratamiento de las hernias de disco, ¿verdad? En dado caso que observes este gran tamaño de osteofitos, pues puede cambiar tu plan hacia la corpectomía. Considerando que el paciente tiene un historial agudo, porque él dice que 2 meses atrás él estaba bien, tenía dolores cervicales, cervicalgias leves, pero nada como se presenta el cuadro. En esos casos y en estas imágenes que vemos unos niveles no multinivel, o sea, porque 3 niveles para adelante es multinivel, no sé si estén de acuerdo el doctor Tosa o el doctor Enrique de que es una compresión en un segmento pequeño, dado que tiene una evolución corta, a nosotros no nos, en estos casos, consideramos que la resonancia nos da suficiente información para hacer un plan quirúrgico. Ahorita que entres a lo que viene siendo ya la elección de un tratamiento de disectomías o corpectomías, pues podemos ahondar en por qué se hace en este caso, con la pura resonancia decidimos hacer esta situación, ¿verdad? De hacerle nada más un tratamiento sin necesidad de una tomografía. Porque si el paciente tuviera 2 años de evolución, pues es un tiempo muy, muy, muy largo en la cual probablemente, aunque lo operemos, no va a tener un cambio radical. El cambio radical de los pacientes es la necesidad aguda de operarlos lo más temprano posible. Ya lo han dicho muchos autores que tienen prestigio en esto de columna cervical, en donde dicen que los tratamientos incluso de las mielopatías leves se deben de abordar inmediatamente y no retrasar el diagnóstico a seguir avanzando, porque pueden llegar a tener estas situaciones que el paciente tiene. Pero vamos a dejar que el doctor Ala continúe y dejamos ahorita esa pregunta de cómo le fue al paciente con este tratamiento. Bueno, buenas noches, disculpen la interrupción. Luis Hernández, del Centro Médico Adolfo López Mateos. Disculpando la interrupción de continuar con el caso, doctor. También considerando un punto importante, bueno, sobre la discusión, viendo de manera integral el paciente, además de los comentarios acertados que ya se han proporcionado, hay un antecedente de trauma y a partir de entonces viene la clínica del paciente. Si bien puede ser un antecedente y, bueno, propiciar ya como tal la aparición de la clínica por degeneración,
valdría la pena buscar descartar algún cambio o alguna fractura que haya cruzado silente en esa ocasión, que haya pues propiciado la situación de la clínica. Y bien, como comentan para la planeación, al final en la resonancia se observa una compresión franca del saco dural, entonces yo considero que sí propiciaría datos importantes para la planeación, para el abordaje del paciente y como complemento también valorar incluso unas radiografías dinámicas para valorar pues la dinámica del segmento, cómo está haciendo ahí, porque a pesar de que son aparentemente dos niveles, pues valdría la pena complementar de esa forma. Sí, o sea, sobre todo, yo creo que la importancia, digo, si hay tiempo para hacer una resonancia magnética, una tomografía está súper más rápido. Y los beneficios que nos aporta un estudio tomográfico, o sea, van solo lejos de ver la calcificación del ligamento longitudinal posterior, lejos de ver las unidades Hounsfield para las vértebras. O sea, también, como menciona el doctor, descartar otros procesos patológicos en niveles superiores o inferiores. Entonces, yo creo que lejos de retrasar un procedimiento quirúrgico que en este caso no está en duda que lo requiere, nos aportaría o sería más valioso para el plano operatorio. Les voy a comentar algo que no sé si alguien de los que estén aquí tengan el mismo problema de nuestro hospital. Son pacientes que no tienen recursos. O sea, la mayoría de los pacientes que están apoyados por un sistema de salud nacional, el paciente se recupera un recurso mínimo y a veces no tiene ni para un mejorar. Entonces, estos pacientes tratamos de evitar excesos en los estudios. Estoy de acuerdo que un ANTAC nos va a ayudar muchísimo para el planteamiento, pero también tenemos en cuenta las posibilidades de los pacientes. A veces en el IMSS, a veces no tenían resonancias. Algunos hospitales de IMSS todavía no cuentan todos con resonancia, tienen que ser en otros hospitales privados, pero se hacían cirugías con las puras TAC, hernia de discos, decía, no sé si el doctor Enrique Guzmán pasó por esta etapa, doctor, donde con las puras TAC ustedes hacían las cirugías de discos lumbares. Entonces es una excusa a lo mejor, pero pues es válida para los pacientes que tenemos que si les hago la cirugía, si me quedé corto y no mejoré, a lo mejor sí me la voy a quebrar más adelantito para decir, "Ay, le hubiera hecho a lo mejor un TAC para descubrir otras posibles compresiones, pero en este caso, pues no lo hicimos, pero a lo mejor es para pensar en hacerlo de rutina también. Mas, sin embargo, pues te digo, tenemos esa limitante. No sé si el doctor Perfecto. quería comentar algo al respecto de Ah, TAC con distancia. quería comentar, maestro, el doctor Jorge Ortega Espino. Adelante, doc. Quería comentar. Creo que no se le escucha, doc, porque puso aquí que quería hacer un comentario. Pues no. Bueno, yo ahí en cuestión de lo que comenta maestro Oscar, yo agregaría mi clasificación. Ahí yo tengo una clasificación que realicé, que está publicada, donde hice unas mediciones del conducto cervical y lo comparé y lo asocié al NURIC. Como es una escala mucho más rápida, y como usted bien dice, muchas de las veces esta escala a mí lo que me apuntó o esta clasificación era no retrasar tanto los tratamientos quirúrgicos, si bien estoy de acuerdo totalmente con el doctor Díaz Bello que pues un ataque es rápida y si el paciente tiene la posibilidad, adelante. Y si estamos en una institución, pues es muy tardado, retrasa así en una institución mucho debido a que como no se hace de suma urgencia es más difícil, pero hay una clasificación para que está asociada el NURIC y la medida del conducto y de ahí cuando considerar que son quirúrgicas. Es una clasificación que realizamos, que realizamos cuando yo estuve haciendo el fellow de columna. ¿Y está publicada, doctor Antonio? Sí, doc, se la mando, ya está publicada. Pues que continúa el doctor Lara para no retrasar más el caso. Ujú. Ok. Bueno.
Se habla rápidamente porque la doctora ya tocó el tema sobre las indicaciones y las técnicas de de la corpectomía quirúrgica en la columna cervical. En el caso de enfermedad multinivel, cuando tenemos patología que se extiende por detrás de los muros posteriores de los cuerpos vertebrales, severidad en la formación de osteofitos posteriores o deformidad de los cuerpos vertebrales. Esto es hablando sobre la técnica que ya conocemos. Se describe que la corpectomía tiene la forma de un matraz, que como máximo no nos debemos de extender entre 18 y 20 milímetros en nuestra corpectomía, respetando las apófisis uncinadas. Estos son los ejemplos que ya nos mostró bastante bien la doctora y que ya nos explicó las combinaciones que podemos hacer. Este es otro estudio en donde nos ponen en evidencia y tener la consideración en pacientes adultos mayores que la tortuosidad de la arteria vertebral puede indentar o incrementar el tamaño del agujero transverso y pues eso puede tener riesgos a la hora de hacer extender nuestra corpectomía. Estas son las indicaciones y criterios que ya revisó la doctora, que evidencia radiológica de severidad en la compresión del cordón o de alguna de las raíces, daño en el cuerpo vertebral o en el disco intervertebral, anormalidades estructurales, inestabilidad, tumores, falla al tratamiento conservador. Estas son las complicaciones asociadas en el tratamiento de la corpectomía cervical. Principalmente, bueno, vemos disfagia, perforación esofágica, lesiones de nervio laríngeo, fuga de líquido cefalorraquídeo, hematoma, parálisis de C5, infecciones o empeoramiento o aparición de nuevo de déficit neurológico. Hay evidencia en donde se comparan las diferentes constructos que se han descrito por la doctora. En este ejemplo, pues tenemos un total de 86 casos en el cual se trataron con corpectomías de un nivel o dos, en donde utilizaron injertos, mallas de titanio, cajas telescopiadas o mallas expansibles y cajas PIC. Ellos vieron que estudiaron la subsidencia a los 6 meses posoperatorio y vieron que la mayor tasa de subsidencia era con el uso del injerto de peroné y en las cajas telescopiadas. Concluyen que a mayor superficie de los materiales de construcción tienen una menor tasa de subsidencia y los debemos de asociar generalmente al uso de autoinjerto obtenido de la misma corpectomía. Aquí les voy a mostrar ahorita el desenlace del caso clínico en donde nosotros abordamos a este paciente por un abordaje cervical anterior y hicimos una corpectomía en donde pues tenemos una excelente exposición del saco dural y en este caso pues optamos por poner una malla de titanio rellena con auto y halo injerto. ¿Sí? Aumentamos esta construcción con una placa cervical anterior bloqueada. Estos son los resultados de la cirugía de manera inmediata, en donde vemos donde se conserva la lordosis, vemos una buena descompresión y la correcta alineación en el plano coronal. Este es nuestro paciente al seguimiento a los 2 años, en donde vemos una mejoría en su cuadro clínico. Vemos, bueno, pues tenemos algunas complicaciones ahí radiológicas que no se manifiestan clínicamente. Vemos algo de subsidencia de la malla y migración del tornillo y la placa, pero bueno, pues nuestro paciente no nos comenta síntomas asociados a esto. Y en la resonancia, pues vemos algo de mejoría en cuanto a la apariencia del cordón, en sus imágenes que observábamos hace rato, en la intensidad que presenta el mismo. Vemos, seguimos viendo hiperintensidad, pero pues bueno, el paciente se encuentra así de esta manera. Y esto es todo respecto del caso. No sé si quieran hacer algún otro comentario o preguntas que tengan. Aquí yo me quisiera preguntarle también a los que estamos aquí si hubieran
tenido la opción de tomar más elementos descompresivos o utilizaría nada más cajas cervicales en esos dos discos que pues ya también lo han dicho, no hay mucha diferencia entre hacer una corpectomía de un nivel con hacer unas cajas intersomáticas vía anterior con placa. Escogimos, este paciente tenía muchos datos clínicos, neurológicos y quisimos hacer una descompresión de todo el cuerpo con todo y el disco supra infra adyacente. ¿Alguien quisiera comentar algo acerca de otra alternativa? Buenas noches, doctor. Pues si bien ahí la principal tal vez propuesta quirúrgica diferencial hubiese sido colocar cajas autobloqueadas en 3 4 4 5. Tal vez ahí una propuesta buena hubiese sido tratar de utilizar microscopio con el fin de descomprimir lo más profundo que se pudiese, retirar todo lo que se pudiese el ligamento flavum. Sin embargo, bueno, de acuerdo a los artículos donde se compara el uso de mallas versus cajas, un nivel, dos, muchas veces ninguno es concluyente al 100% bajo una cirugía. Lo que te dice es que la corpectomía puede ser que sangre un poco más, que tenga algo más de complicaciones tipo disfagia, que la colocación de las cajas suele ser un poco menos invasiva, menos agresiva. Yo creo que individualizar el caso y pues yo concuerdo totalmente con el manejo en este paciente, de acuerdo por los osteofitos que se observaban y la clínica de un paciente que tenía con motoneurona superior desproporcionada, con pérdida de la fuerza, está totalmente justificado ir a hacerlo lo más radical y yo creo que fue un manejo bastante acertado. Y creo que la diferencial hubiese sido tal vez cajas autobloqueadas, pero pues bajo los tenores que acabo de comentar. ¿Y quién de ustedes en su hospital utiliza como construct en el cuerpo aloinjertos de peroné? Nosotros en el hospital tenemos un banco de hueso que tenemos desde el 2000, del año 2001. Y al principio usábamos los injertos de peroné, aloinjertos. Y pues estuvimos haciendo los casos con este tipo de injertos, pero teníamos más subsidencia y el injerto se tenía más movimiento, como que se reabsorbía en sus porciones de anclaje. Y en los últimos años hemos estado haciendo un estudio comparativo. De hecho, vamos a sacar ya un artículo referente a la comparación de los aloinjertos con las cajas, a ver la situación de resultados clínicos y radiológicos. Esto lo estamos haciendo apenas para poderlo publicar. No sé si el doctor Guzmán o el doctor Sosa quisieran hacer algún comentario de este caso. Sí, buenas Maestro Guzmán. noches. Sí, doctor Oscar Martínez. Este, pues un buen caso. Creo que coincido con usted. O para mí, todo aquel paciente mielopático generalmente ya te llega en un NURI 4, NURI 5 en todos los hospitales de México. Entonces el cirujano puede ser más agresivo que la cuestión mielopática. ¿A qué me refiero con ello? Que una de las cosas muy importantes en este tipo de pacientes, sobre todo el que nos presentó, que es un NURIC 5, lo ideal es la corpectomía, uno o dos niveles. A veces el nivel que usted tiene de fusión abajo, quizá le hubiera hecho la disectomía, me voy sobre los osteófos que están en la parte posterior y le hubiera puesto una caja press fit. Hubiera hecho dos corpectomías, pero lo ideal en pacientes mielopáticos, pues es la descompresión amplia. Así lo dicen la mayor parte de los autores y estabilízala. ¿Con qué? Con lo que tú tengas, pero que biomecánicamente dejes una columna estable. Nosotros en nuestro hospital todo aquel paciente mielopático hacemos corpectomías o el número de niveles valoramos si realmente vale la pena hacer la laminoplastía, o sea, por vía posterior o hacer la cirugía circunferencial 360. He hecho pocas, pero vamos, aquí el puntaje del NURIC y el puntaje del YOA, esto nos permite a nosotros como cirujanos
ser más, ser más objetivos, más sistematizados en relación a la descompresión. No me puedo quedar corto con poner una caja bloqueada porque no me va a ayudar a los elementos posteriores, sobre todo al ligamento longitudinal posterior o los osteofitos. Creo que si tuviésemos pacientes con problemas de discopatía, ahí sí yo pudiera utilizar algunas cajas a press fit y poder poner una placa para que se pueda llevar a cabo la fusión por medio de las cajas. Pero si tengo un problema mielopático y tiene un úrico, tiene ese Hodgman característico de estos pacientes, casi cuando yo les hago la exploración y te llegan en silla de ruedas y vemos los estudios en resonancia magnética, prácticamente estos pacientes, creo que la mejor opción sigue siendo la corpectomía porque es una resección amplia que te da la posibilidad de que esa médula se expanda mejor y puedas tener mejores resultados funcionales. Y lo que me llama la atención es que en esa etapa aguda ustedes lo agarran en el paciente, lo llevan a quirófano y es factible que el paciente esté caminando, aunque tiene una marcha parética todavía a ese tiempo que lleva en rehabilitación, pero creo que lo que es la mielopatía espondilótica cervical, tenemos que ser un poco más agresivos en cuanto a la descompresión y ahora sí, darle todo lo que requiere para que se estabilice esa columna y tengamos nosotros un mejor resultado. Gracias. Hay una pregunta en el chat que dice el doctor Enrique Saldívar que cuál es la consideración en la planeación sobre los cambios MODIC en las vértebras involucradas. Dice que hay una inestabilidad en C4, C5. Ahí pudiera ser que nosotros veamos muchos espacios cerrados con cambios MODIC, pero es la etapa final del proceso degenerativo que no involucra ningún elemento a nuestro juicio que esté obstruyendo el canal. Esos espacios disminuidos y con una posible inestabilidad. Esta paciente tiene radiografías dinámicas, no las pudimos colocar aquí porque nuestro sistema del hospital cambió, pero en el historial clínico venían radiografías dinámicas y no se veía ninguna inestabilidad, pero los elementos radiográficos que tenemos aquí de disminución de los espacios no quiere decir que hasta ahí tengamos que hacer nuestra descompresión, siempre y cuando estén sin datos de obstrucción atrás del muro posterior. Ese sería mi comentario a esta pregunta. Pues no sé si tengan más comentarios, Sosa. No, no, ninguno, Doc, totalmente de acuerdo. Ninguno. Nada más le quería comentar entonces, ahí con su banco de tejidos meten ustedes peroné, meten Sí, injerto de peroné, ok. Y ya metemos. tiene dos años, ¿verdad? Y ahí cómo les ha ido, maestro, con Estamos el... haciendo la comparación y estamos viendo que los injertos de peroné, aunque los pongamos con caja, con placa, bien ajuste a la altura del cuerpo que se va a sustituir, estamos viendo como que se reabsorbe en las Mm, plataformas superior e inferior y tienen un cierto movimiento. Nunca hemos tenido un injerto que se vaya hacia atrás, que mm, se obstruye el ok. canal. Nunca hemos tenido esa evidencia, pero sí tenemos que cambia la posición del injerto, que es también una de cuando nosotros tenemos a considerar las complicaciones, tenemos que pensar en varios factores. Uno de ellos, pues, es el nivel, el número de nivel que vamos a fusionar, el daño que le vamos a hacer a la plataforma, el tamaño de la caja o del injerto, la posición de la caja o del injerto, y esto siempre lo debemos de considerar como una complicación tal cual en el sitio de que estamos haciendo la reconstrucción. Pero hasta ahorita no hemos tenido un caso fatal que se nos vaya hacia atrás y que tengamos que reoperarlo de inmediato. Casi por lo general siempre se mueve. Y estas cajas, lo único que nos está pasando es que hay una subsidencia, y yo creo que es bueno el comentario del TAC, pero previo, pero para hacerle las unidades Hopfield, que son las que nos pueden dar una seña de que tenga
disminuido su capacidad de mineralización y pongamos más atención en que pacientes que tienen una osteopenia o una osteoporosis con estas medidas podamos tener mejores anclajes de nuestros elementos que estamos poniendo. Pero pone el injerto dentro de la jaula, maestro, o esa parte lo pone Solo, solito. Ah, solo. solito. ¿Y nunca han considerado ponerlo también aledaño a una jaula No, lo dentro? que ponemos en la jaula es el cuerpo que quitamos y Ajá. algunas veces el pequeño aloinjerto que tenemos, porque a veces no es suficiente. Tenemos que tener otro para poderlo compactar bien de tejido. Ujú. Pero el injerto que quitamos lo hacemos chips Sí. y a veces con ese tamaño de cajas no se completa. Ujú, Tenemos que completarlo con algún otro, puede ser algún otro material, sustituto de hueso, ¿verdad? ujú. Pero utilizamos el aloinjerto porque ahí tenemos en el banco de hueso material suficiente. Claro. Sí, 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 pues bueno, eso está, perdón, eso está descrito, no sé si has revisado, doctor Oscar Martínez, que ese tipo de injertos, pues ya lo hacían en 1956 con Cloward y con Robinson Smith, que iban solitos, pero ahora ya ha cambiado mucho los conceptos de que si pones ese peroné, lo ideal sería estabilizarlo con una placa, porque hay otros paradigmas que están saliendo ahora ya en estos tiempos, que es el balance sagital de la columna cervical. Y por eso es que quizá a lo mejor tengas esas subsidencias o que se te esté moviendo el injerto porque requiere de un tiempo para que haga la fusión el peroné. Entonces, creo que si se le pudiera proteger al peroné, porque está bien indicado, o sea, como tú lo estás llevando, pero creo que si proteges ese peroné, creo que la placa va a cuidar o preservar la estabilidad de ese balance sagital de la columna cervical y ahora sí nos pueda llevar a lo que es la fusión de ese segmento que tú buscas. No sé si estés de acuerdo. Y hay otras preguntas por ahí que están haciendo, no sé si las puedas leer, doctor. Sosa dice que cuánto es el tiempo quirúrgico de una corpectomía, un nivel o dos niveles. Y el doctor Pedro Reyes dice felicidades al doctor Alan Martínez y al doctor Oscar Martínez por el caso. ¿Es Y, para usted el mismo tiempo quirúrgico, un nivel o dos niveles, o si bueno, lo hace con artesanal o si lo hace con el drill? fíjese, doctor, que bueno, pues el tiempo que tenemos nosotros operando, obviamente que el tiempo, la destreza de nosotros y la experiencia nos da menos tiempo. A los fellows les estamos dejando prácticamente hacer las corpectomías ya cuando tienen más o menos unas 10 cirugías o 12 cirugías de puro cuerpectomía. Primero ven y empiezan a hacer manitas y se tardan más ellos. O sea, cuando ya al final los dejamos, yo me tardo como una hora y media aproximadamente, porque utilizamos mucho el cortador ultrasónico que sí tenemos por ahí en el hospital. Se compró un cortador ultrasónico, o bueno, lo piden y lo estamos utilizando. No tenemos neuromonitoreo todavía, pero el hecho de tener ese cortador ultrasónico contra el drill, contra el MediaRex, pues es mucho más fácil porque no tenemos tanto miedo de llegar a profundizar nuestra corpectomía y que tengamos algún error y nos metamos hasta adentro. Entonces, con el cortador ultrasónico nos lo llevamos muy tranquilo, casi no sangra, ponemos pastita de pasta el material para poder, cera para hueso, para no estar perdiendo mucha sangre cuando estamos haciendo la escopectomía. Pero un nivel, doctor, una hora y media. No sé si ustedes, su experiencia también les da para cortar mucho el tiempo, pero si alguien va empezando, se puede tardar más, incluso hasta 2, 3 horas, y el tiempo es muy importante en estos casos. Entre más tiempo tengas, se te aumentan las complicaciones. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Oscar Martínez. Igual como usted, así lo hacemos.
pero yo a veces uso los cinceles y les digo a los fellow que esto no lo hagan, nada más los maestros lo pueden hacer, pero con cincelito fino hago el cuadradito, voy bajando, uno va sintiendo, va la longitud o la profundidad, y ahí es donde vamos, le paramos y hacemos y lo botas el cuadro y ya te queda para trabajar la Kerrison, la uno para que abras el espacio ya y ya empieza a trabajar con la 2 y luego ya la 3 y con la cucharilla, las anguladas que teniendo buen filo te ayudan mucho a reducir los tiempos quirúrgicos. Pero sin duda el MIDAX avanzas muy bien, ¿no? Pero yo le digo a los residentes, el cincel si yo lo uso, pero ustedes no lo hagan porque pues no. No, Pues, es una zona de mucho riesgo, pero solamente tú ya lo vas sintiendo, lo vas palpando y sobre todo por el número de cirugías que has hecho a través de la curva de crecimiento, creo que llega un momento en el cual ya puedes dominar la técnica, ¿no? doctor Antonio Sosa, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? No, 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 ni ninguno, ninguno. La verdad es que todo totalmente de acuerdo. Generalmente es el tiempo quirúrgico que se lleva. Y pues sí, no, cuando hay la posibilidad de hacer con el cortador ultrasónico, pues súper bien. Con el Bone Scalp, nosotros lo hacemos con drill. La verdad es que el drill te aventaja mucho, como dice también aquí el doctor Jorge Ortega Espino, que el drill te acorta el tiempo. Efectivamente, te vas con tus brocas cortantes de 5 milímetros, 4 milímetros, drillando, haces tu cuadro y después ya cuando vas más abajo cambias a puntas diamante, ¿no? Pero bueno, yo más que hacer comentarios, me gustó mucho el caso y lo que le quería preguntar a ustedes, por ejemplo, pensándolo en poner la jaula y la placa, la cajita, dentro, ponerle, sí, su propio hueso y ponerle, es que estaba, perdón, y ponerle su peroné, bueno, ustedes que tienen banco de tejido, ponerle el peroné ahí, Doc, ¿no nos aumentaría más la fusión? Es una buena idea. Yo no lo he visto publicado hacer los dos procedimientos, la malla y adentro cortar Ujú. un peroné. A la medida. Sí lo podemos hacer, pero no lo hemos. Habría que hacer una comparación biomecánica Ujú. para ver qué resiste más. Me imagino yo que poniendo esa estructura de un peroné con la malla, vamos a tener mejor efecto mecánico ahí, va a tener mejor resistencia, pero a la vez, no sé si los cuerpos vertebrales vayan a las placas terminales, vayan a tener el mismo presión por utilizar en la orilla, en el centro, el injerto y a los lados la malla. No lo hemos considerado, pero sería un buen tema para ver si lo podemos Sí, o efectuar. sea, poner en el centro el peroné, ustedes que tienen el banco aprovechándolo. Incluso comento esto porque ahorita que está opinando el maestro Jorge Ortega Espino y que está Luis Enrique, ellos en el Centro Médico Adolfo López Mateos tienen también banco de tejidos. Hay banco de tejidos, entonces digo, pensando, se hace un análisis claro, pero si se está haciendo bueno, si se ha hecho desde los 50 peroné y peroné más caja, ahora, perdón, placa, pues podría aumentar la fusión placa-caja, y por dentro el peroné y alrededor, pues el propio hueso que sacaste de la Corpec, ¿no? Pensando en. Sí, pudiera ser. Y aquí ¿cómo valorar la fusión en estos casos? Algunos artículos hablan que es muy difícil cuando tienen unos implantes, ¿verdad? Hacer la evaluación, obviamente que la radiografía dinámica esa es una opción y la otra opción es con evidencia de TAC. Como que no se han puesto de acuerdo, hay niveles de fusión. Creo que por ahí mencionan 6 niveles de fusión y habría que estar valorando también eso, de quién te da mayor nivel de fusión en este tipo de casos, de poner
malla sola y poner una malla con un aloinjerto de peroné. Es lo que podríamos medir la fusión. Porque la descompresión, pues la haces en los dos casos, la descompresión. Ujú. Entonces, ¿qué quieres? Que haya una evidencia más de solidez o de fusión. Pues con eso pudiéramos hacer un estudio también acerca de eso. Doctor, efectivamente, en el Centro Médico Adolfo López Mateos, pues contamos con el apoyo de Banco Estatal de Tejidos. Honestamente, no hemos utilizado Peroné para la práctica en la colocación de cajas o en este tipo de abordajes. Como bien comenta pues el maestro Martínez, usted, valdría la pena tal vez correr un estudio cuando no se cuente con el material o el insumo necesario, donde pudiésemos tal vez intentar combinar la técnica de la caja con peronea. Valdría la pena valorar el resultado a corto y largo plazo. Pudiera ser que sea un buen tema de investigación si esa técnica agregada a las dos técnicas pudiera darnos mejor satisfacción en el nivel de fusión. Y el nivel de fusión, ajá. Sí, claro. Yo tengo una duda para el doctor. En qué casos considera a fijar atrás también? Porque es una duda que incluso sea en estudios comparativos, sobre todo para esta situación del hundimiento de la jaula, que no es infrecuente. Y la otra pregunta es si siempre utilizan el mismo dispositivo. Sabemos que hay varios dispositivos, incluso los expandibles, y sobre todo la superioridad del titanio, pues es indiscutible. Pero principalmente eso, o sea, en los componentes posteriores, si hubiera listesis, alteración de las articulaciones a nivel de las masas laterales, ¿cuáles son sus criterios para también de una vez fijar atrás? Pues ahí lo mencionan en algunos artículos que pusieron. Los pacientes que se les demuestra que tienen pseudoartrosis o que tienen una no unión y que tienen una pseudoartrosis clínica, ¿no? Porque hay pseudoartrosis asintomática y una insuficiente descompresión ya demostrada en un estudio. Por eso le hacemos una resonancia a los pacientes para ver si se quedó algún elemento que esté obstruyendo y que el paciente veamos que sigue con una insuficiente recuperación. Este paciente alcanzó una suficiente recuperación neurológica para su habilidad. Entonces, mientras no tengamos evidencia de una pseudoartrosis o de una no unión, no necesitamos hacer una cirugía por la parte posterior, en este caso. Pero si nos da un síntoma de dolor y que tengamos evidencia de que falló el implante y falló la unión, pues tenemos que proceder a una cirugía por la parte posterior para poder hacer la reparación pues de ese mal, de esa movilidad por la artrosis. Claro. Utilizar el mismo dispositivo sobre la parte posterior. ¿Perdón? O sea, la otra pregunta era que si usábamos el mismo dispositivo, dices tú. Sí, la segunda pregunta era si siempre utilizaban ese tipo de jaula. Ah, esta jaula, hay varios tipos de jaula, incluso hay unas jaulas que tienen unas plataformas de grados para poderlas colocar bien en sus plataformas. Esta es la que tenemos en el hospital y esta es la que usamos. Definitivamente, como si tú te fijas ahí en la primera radiografía, en este posoperado inmediato, se ve que tiene una buen apoyo de las dos plataformas ahí arriba, pero abajo le falta una parte que no ancla bien, pero se sujeta con la placa. Ya a la hora de nosotros poner la malla con el injerto y todo, la probamos sin la placa, a ver si hay algún movimiento, porque primero le damos distracción y luego colocamos la malla y luego soltamos la distracción y ya se ancla. Y ya pues la parte segunda de una radiografía la puedes poner, Alan, donde se ve que hay una subsidencia, pues ahí se ve que ya la caja se acomodó. Y esa caja prácticamente, ahí en la radiografía del 22 ahí se puede ver que la caja ya está bien sentada.
Claro, tienes una subsidencia de la caja y el tornillo ya no se ve igual que al principio, pero eso no le está dando clínicamente ningún problema clínico al paciente. Entonces esa sería mi respuesta. El maestro Pedro Reyes levantó la mano. Adelante, maestro. Gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Oscar. Buenas noches. Aquí estoy también con ustedes. Yo soy también parte del equipo, ¿sí? Excelente estudiante que fue el doctor Alan. Y incluso excelente caso. Este es caso del hospital. Yo quisiera nomás comentar un detalle en cuanto a los injertos. En este caso, a lo mejor el doctor Oscar ya algo mencionó. La mayor parte de los injertos que utilizamos son injertos liofilizados. Ya son preparados, o sea, ya son manejados y esos sufren cierto grado de reabsorción. Quizá a lo mejor este no sea el injerto más adecuado para colocarlo dentro de una caja, dentro de una jaula. El que sí tiene verdaderamente un gran endamiaje y un gran eh, índice de conducción e inducción de hueso es el injerto congelado, que incluso tenemos en nuestro hospital el doctor Carlos Cuervo, que utiliza injertos masivos en donde tiene ya la experiencia, en donde se integran más tempranamente que un injerto liofilizado. Más sin embargo, aquí no tenemos tanto producción de injertos y disposición de material en estos casos. Pero sí, el injerto en el caso de peroné son algo difícil utilizarlos y la mayor parte se tienen que liofilizar para poderlos conservar por un largo periodo. Y ese es el problema técnico de la mayor parte de los injertos liofilizados en este caso. Quizá a lo mejor no sea el mejor candidato a nivel de colocarlo en una malla. En este caso, eso es lo que quería yo aportar en cuanto a esto. ¿Sí? Sí, gracias Pedro por tu participación en este comentario. Hay una pregunta más, creo que es importante también. Dice Jorge Ortega que si abren rutinariamente el ligamento longitudinal posterior, pues definitivamente, o sea, cuando estamos haciendo la corpectomía tenemos que abrir el ligamento para poder quitar toda la parte que está compresivamente, pues dando sintomatología. Y de cómo lo hacen, pues cuando a veces nos metemos a buscar ese ligamento, están tan cerrados los espacios que sí batallamos y es una parte en donde podemos tener problemas porque se pueden meter hasta el saco y hacer los desgarros. Siempre lo hacemos con mucho cuidado y siempre el que está haciendo las primeras, yo al principio batallaba mucho para quitar los piojos porque mi cucharilla no entraba, aunque haya sido de 1 milímetro, pero siempre la idea era abrir el ligamento amarillo, perdón, el ligamento longitudinal. ¿Para qué? Pues para poder retirar prácticamente todo el cuerpo. Eso es algo que sí sería muy bueno que lo supieran, que tenemos que hacer mucho cuidado cuando estamos haciendo la primera parte de que es yo primero hago la disquectomía, no sé si ustedes hacen lo mismo o abren o de una vez quitan el cuerpo. Yo siempre hago un espacio y sobre ese espacio distraigo y empiezo a resecar el anillo posterior y ahí busco la parte profunda para poder resecar el ligamento y poder abrir más el disco. No sé si están de acuerdo, Antonio Sosa, los demás profesores que están aquí. Sí, totalmente, doctor, totalmente. Totalmente, quitamos disco y sí quitamos este ligamento longitudinal posterior. Claro, incluso también en la gran ventaja, ¿no? En un ACDF también se tiene que quitar el ligamento longitudinal posterior y con el apoyo del microscopio, pues te va a dar mucha más seguridad para quitarlo adecuadamente, hacer una descompresión, quitar, por ejemplo, el osteofito posterior en mi particular caso, y lo aprendí de un maestro, gran maestro, yo quito el osteofito con drill, con una broquita punta de cerillo, ya después con las Kerrison y con la cucharilla, pero meto el drill. Y les puse esta imagen en cuestión a lo que le preguntaba el doctor Sergio. Posiblemente, Sergio, utilicen ustedes este sistema para las corpectomías, nada más que pues son sistemas más caros, que pues no hay generalmente en la institución, pero posiblemente en respuesta a lo que le preguntabas al maestro Oscar, posiblemente sea uno de los dispositivos que utilicen ustedes. ¿Es correcto, Sergio?
Sí, de hecho, los que utilizamos son estos dispositivos de titanio Yendo desde expandidos. consultorio Quiroz. Creo que se activó otro audio. ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. Ajá. Y sobre todo, nosotros sí somos muy cautelosos con las mediciones, porque en dependencia de eso va a ser el grado en que vamos a expandir la jaula. Es decir, si el paciente requiere o no, pero qué tanto requiere, o sea, cuáles son nuestros objetivos terapéuticos, porque tratamos de no abrir la jaula a buen cubero, sino a los grados que necesita el paciente ser alcanzados, basado en las mediciones. Es decir, hacemos nuestra ecuación T1 slow menos la lordosis cervical, y entonces, si el paciente está dentro de los objetivos, podríamos dejarla a la lordosis simulando la que daba el cuerpo previamente, o si se incrementa la expansión en determinados grados a los que el paciente llegue a requerir. Entonces, sí tratamos de ser, por eso nos ha servido de mucha utilidad este tipo de jaula, porque la podemos adecuar a los objetivos de lordosis ideal para el paciente. Claro. Pues maestro Oscar, maestro Guzmán, por cuestiones de tiempo, no sé si quieran dar algún último comentario. Ya llevamos casi pues 2 horas. Estuvo muy bueno tanto el tema de la doctora Ana, excelente tema, muy bien desarrollado. Muchas gracias, doctora Ana. Acá te esperamos en Morelia. Próximamente vienes a rotar acá conmigo. Y pues gracias Sergio, gracias Enrique, gracias Alan, y no sé los últimos comentarios del doctor Martínez, doctor Guzmán. Sí, la verdad es que es una plática muy interesante. Agradecerle al doctor Oscar Martínez por todos sus comentarios y creo que se cumplió el objetivo de saber cómo resolver un problema desde lo más simple a lo más complejo y creo que se cumplió el día de hoy esta parte bonita que es la Academia para Spine Webinar. Gracias. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación al hospital para este tema. En el hospital universitario, tanto el doctor Pedro como yo estamos tratando de elevar nuestra calidad de atención y hacer también investigación. Están invitados todos aquellos fellows o residentes que quisieran rotar por nuestro servicio a través del doctor Socia, nos pueden hacer llegar sus pretensiones y con gusto los podemos atender para aquellos que estén interesados. Gracias, Antonio, por tu invitación. Gracias a ustedes, maestro. Gracias a siempre al maestro Guzmán, que estamos aquí siempre al pendiente. Usted que últimamente siempre nos apoya mucho con acertados comentarios. Y pues gracias a todos los que se conectaron y damos por clausurado el Spine Webinar 64. Buenas noches a todos. Buenas Y noches. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias Hasta a todos. luego, Bello. Muy buenos comentarios. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Saludos, maestro.